Número 10. Los cuerpos del pantano Winterby. Cerca de la ciudad de Winterby, en el norte de Alemania, algunos lugareños estaban cortando turba de un pantano para combustible. Se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron un cuerpo. Dejaron de trabajar de inmediato y lo denunciaron a las autoridades. En ese momento creían que el cuerpo momificado que encontraron en el pantano era el de una adolescente y se le llamó la chica Winterby. Más tarde el cuerpo ha sido reevaluado y los expertos ahora saben que en realidad son los restos momificados de un adolescente. La historia detrás de cómo este joven terminó enterrado en un pantano es francamente aterradora. Desafortunadamente, cuando se encontró la momia, la máquina utilizada para cortar la turba ya había hecho algunos daños. De hecho, le había cortado accidentalmente una de las piernas, un pie y una mano, pero aún así, el resto del cuerpo pudo ser removido relativamente intacto. No había ningún ajuar funerario como el que esperarías encontrar en un cementerio tan antiguo de hace casi 2000 años, pero había una extraña banda de lana cubriendo los ojos de la persona muerta, así como un collar alrededor de su garganta. Ahora se le conoce más formalmente como el cuerpo del pantano Winterby. No hubo signos de trauma físico, por lo que no tenemos idea de lo que sucedió. Para hacer las cosas aún más extrañas, más tarde se encontró un segundo cuerpo cerca. Era un hombre de mediana edad que había sido estrangulado por una rama de avellano y luego colocado en el pantano en una estaca. Claramente algo malo había sucedido aquí. Al principio todos pensaron que quizás se trataba de una pareja adúltera que había sido castigada y asesinada, pero como ahora sabemos que ambos son hombres y murieron con 300 años de diferencia, los historiadores han interpretado los restos como pertenecientes a tribus germánicas que castigaban a las personas que cometían crímenes, ejecutándolos y luego clavando sus cuerpos en el pantano. Por supuesto, todo lo que sabemos es cómo murió este hombre, pero posiblemente nunca sabremos la razón. Ahora puedes ver los cuerpos del pantano en un museo en Alemania. Número 9. Asesinato en la Edad de Piedra. La ciencia forense y la tecnología modernas acaban de ayudar a resolver un misterio de asesinato de la Edad de Piedra. Esto es lo más escalofriante que puede llegar a ser un caso frío sin resolver durante 33.000 años. El cráneo de la víctima fue descubierto por primera vez por mineros que trabajaban en Rumania en 1941. Una gran grieta en la parte superior del cráneo dejó claro que el hombre había recibido un golpe muy fuerte con algo en la cabeza. Investigadores en la Eberhard Karls Universität Tübingen de Alemania querían saber qué causó exactamente la enorme grieta en el cráneo. Entonces, recientemente hicieron simulaciones experimentales de trauma. Lo que esto significa es que probaron diferentes escenarios, como caerse por un acantilado, ser golpeado con un palo o ser golpeado con una piedra. Los investigadores pudieron precisar el escenario más probable. Dicen que en realidad fueron 2 heridas las que provocaron la muerte del hombre paleolítico. La primera fue una fractura lineal en la base de su cráneo. La segunda fue una fractura en el costado de su bóveda craneal. Las lesiones han mostrado ser por 2 golpes consecutivos con algún tipo de objeto parecido a un bate de béisbol. Además, los investigadores pudieron determinar por posicionamiento de las fracturas que el enfrentamiento fue cara a cara. En otras palabras, el asesino sostenía el arma con su mano izquierda y miraba directamente a los ojos de la víctima justo antes de matarlo a golpes. Definitivamente no fue un accidente, aunque por supuesto es imposible encontrar el móvil 33.000 años después del hecho. Número 8. Asesinado en una cueva. Los arqueólogos descubrieron recientemente el cuerpo de un hombre chino que había sido asesinado a puñaladas y luego arrojado a un túnel hace 1300 años. El misterio surgió cuando los arqueólogos estaban excavando una tumba antigua en la región norteña de Ningxia. Encontraron el cuerpo de un hombre que probablemente tenía alrededor de 25 años en el momento de su muerte. Su muerte se remonta a algún tiempo, entre los años 640 y 680. El antropólogo Shang Wang, del Departamento de Ciencias Biomédicas de Texas A&M, dice que el esqueleto pertenecía a una persona sana. Al menos estuvo sano hasta que lo apuñalaron 13 veces en la cabeza, los brazos y la caja torácica. Alguien estaba realmente enojado con ese hombre. Los arqueólogos encontraron sus restos desplomados en el suelo, con su brazo todavía cubriendo su rostro, en un último intento desesperado por protegerse. Los arqueólogos se sorprendieron, obviamente lidiando con un antiguo asesinato, pero a juzgar por otra evidencia en el área, pudieron armar una hipótesis sólida sobre lo que sucedió. Debido a que el hombre fue descubierto en un pozo vertical excavado durante la superficie en la tumba por los antiguos asaltantes de tumbas, creen que fue testigo involuntario de un crimen. Probablemente se había topado con los ladrones mientras saqueaba la tumba y los sorprendió. En ese momento los ladrones lo mataron para asegurar su silencio. Después de que los ladrones terminaron de robar lo que pudieron de la tumba, arrojaron el cuerpo de la víctima al túnel y luego la volvieron a llenar con tierra. Si no hubiera muerto por el apuñalamiento, seguramente hubiera muerto enterrado vivo. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Muerto en una cueva. Los arqueólogos de las tierras altas de Escocia se llevaron otra sorpresa cuando descubrieron un esqueleto de un hombre en la entrada de una cueva que estaban excavando. Había sido asesinado unos 1500 años antes, en el año 600 después de Cristo, y no había tenido una muerte tranquila. La primera pista de que había sido asesinado provino de la posición de su cuerpo. Lo habían arrojado a la cueva con las piernas cruzadas y piedras pesadas sujetando sus brazos y piernas. Era confuso porque claramente lo habían asesinado, pero luego le enterraron dentro de la cueva con cierto grado de consideración. Debido a esto, los arqueólogos dicen que su asesinato pudo haber sido el resultado de un conflicto impersonal o de un sacrificio humano. Cualquiera que sea el caso, su muerte fue brutal. Según la profesora James Sue Black del Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee, se necesitaron al menos 5 golpes para matar a este hombre. Cada golpe resultó en una fractura adicional en su cráneo. Los primeros 3 impactos le rompieron los dientes, le fracturaron la mandíbula izquierda y le rompieron la parte posterior del cráneo. No iba a bajar pacíficamente. El cuarto golpe probablemente estaba destinado a acabar con su vida. Un arma le atravesó el cráneo de un lado a otro, y finalmente un quinto golpe aplastó el cráneo del hombre desde arriba. Este es uno de esos misterios de asesinatos que aún no se han resuelto. Nadie sabe por qué lo mataron, mucho menos de una manera tan bárbara. Número 6. Asesinato prehistórico. Es hora de conocer la víctima de asesinato más antigua jamás descubierta. Este individuo murió hace 430.000 años, más o menos unos milenios. No sabemos si era un hombre o una mujer, por qué fue asesinado o incluso tantos detalles sobre la muerte. Sabemos que murieron por traumatismo contundente en la cabeza. Los arqueólogos descubrieron este cráneo en una cueva en España, en la Sierra de Atapuerca. Inmediatamente se alarmaron porque era visiblemente obvio que la víctima había sido golpeada en el cráneo, pero este no fue el único aspecto alarmante. Para llegar a los restos, los arqueólogos tuvieron que trepar por una delgada chimenea hasta una caverna subterránea para encontrar el cráneo. Dentro de la caverna había un pozo de huesos. Al menos 28 personas murieron dentro del pozo, incluidos miembros de varias especies de homínidos. Había miembros del antiguo Homo heidelbergensis y otra especie de ancestro humano que los científicos nunca habían visto antes. Hoy en día este es uno de los pozos de enterramiento más antiguos jamás encontrados en el planeta. También es uno de los únicos pozos de enterramiento donde se ha encontrado diferentes especies de humanos en el mismo lugar. Nadie sabe por qué los cuerpos fueron arrojados aquí, cómo se ve la línea del tiempo, o por qué la víctima de nuestro antiguo misterio de asesinato tuvo la cabeza hundida. Es realmente uno de los verdaderos misterios arqueológicos que aún esperan ser resueltos. Número 5. La masacre de Nuevo México. Se han encontrado 7 esqueletos en una parte apartada de Nuevo México en lo profundo de un cañón, lo que indica que hubo algún tipo de masacre. Se descubrió que 5 adultos, un niño y un bebé pertenecían a la ahora extinta cultura nativa gallina. Ocuparon una pequeña región del estado suroeste hace casi 1000 años, pero en el año 1275 desaparecieron repentinamente y se perdió todo rastro de ellos. Estos esqueletos, que fueron descubiertos por el Servicio Forestal de Estados Unidos en 2005, ofrecen una explicación de lo que le sucedió a estos pueblos antiguos. Según Tony Larga Espada, el investigador principal involucrado en el descubrimiento, todas y cada una de estas personas habían sido asesinadas, incluidos los niños. Los huesos habían sido destrozados y abandonados en la tierra. Además, todos los demás esqueletos que se han descubierto en la zona también parecían haber sido asesinados. Los arqueólogos ahora están comenzando a sospechar que no solo hubo una masacre aquí, sino una antigua campaña de genocidio en la que todos los miembros fueron eliminados en solo unos pocos años, tal vez tan rápido como unos pocos meses. Curiosamente, parece que la gallina desapareció casi al mismo tiempo que los Anasazi, quienes construyeron el Cañón del Chaco y Mesa Verde. Quizás ambos fueron aniquilados por otra cultura que se trasladó desde el sur, como los Moche de Perú, cuyos dioses estaban hambrientos de sangre. Número 4. Asesinato por el Muro de Adriano. Una joven víctima antigua fue encontrada en el Muro de Adriano en el Reino Unido. Es muy posible que el niño haya sido asesinado hace unos 1800 años. Según los expertos, este joven era un niño esclavo o un hijo de un soldado de la Europa continental que servía en este puesto de avanzada más lejano del Imperio Romano. El Muro de Adriano fue construido por los romanos cuando ocuparon el Reino Unido. Marcó el límite del Imperio Romano o hasta dónde llegarían a conquistar. Estaba habitado por soldados romanos y muchos de estos soldados procedían de diferentes partes del imperio. El cuerpo fue encontrado en un pozo poco profundo en la trastienda, en la antigua fortaleza romana. Los investigadores inmediatamente pensaron que era extraño porque la mayoría de los cuerpos estaban enterrados lejos de los asentamientos para que la gente común no fuera contaminada por los muertos. La doctora Trudy Bock, de la Universidad de Durham, pudo determinar que el niño tenía unos 10 años, aunque nadie sabe si era niño o niña. La doctora Bock también dice que este fue definitivamente un caso de asesinato, ya que
que el cuerpo parece haber sido escondido en lugar de enterrado. Además, el cráneo tiene una fractura definitiva, que significa que el niño fue golpeado en la cabeza con algo pesado. Las pruebas de ADN mostraron que el niño procedía del Mediterráneo. Eso significa que era hijo de un soldado extranjero o de esclavos. Dado que la esclavitud infantil era un gran negocio en la antigua Roma, no es sorprendente. Podría ser que el dueño romano del niño se enojara, lo matara y luego escondiera el cuerpo debajo del fuerte. Número 3. Una bala antigua. Hace unos 2000 años, un hombre fue asesinado en Grecia. El asesino mató a esta persona clavándole algo muy afilado en el pecho. Los arqueólogos que investigan el cuerpo creen que un tipo de lanza único clavado en el hombre con tanta fuerza que dejó un círculo casi perfecto en su esternón, casi como una bala antigua. El arma antigua utilizada para el asesinato se llamó styrax. Anagnostis Agelarakis, de la Universidad de Adelphi, dice que en 40 años de estudiar arqueología nunca había presenciado una herida tan perfecta en ningún resto. Dicen que la lanza fue utilizada a quemarropa con una precisión inmaculada, apuñalando directamente a través del esternón. ¿Quién fue el individuo que fue asesinado? Era alto para la época, midiendo unos 70, tenía unos 50 años y era extraordinariamente musculoso. Sigue siendo un misterio por qué fue asesinado, aunque dado que se trataba de la antigua Grecia, probablemente tuvo algo que ver con la agitación política. La parte realmente llamativa es la herida en su pecho. Después de hacer experimentos con el departamento de física, Anagnostis descubrió que se necesitarían alrededor de 227 kilogramos de fuerza pura para perforar el esternón del hombre. A pesar de que la víctima era bastante robusta, quien lo mató era una bestia absoluta. Número 2. Canibalismo masivo. En el antiguo pueblo de Herheim, en la Alemania actual, hace unos 7000 años, cientos de personas fueron masacradas. Probablemente fueron sacrificados ritualmente, comidos por otros humanos, y luego arrojaron sus restos a un pozo. Según los antropólogos de la Universidad de Burdeos de Francia, la repentina explosión del canibalismo podría haber tenido algo que ver con el sacrificio ritual, pero este no fue un sacrificio ritual amistoso. Los caníbales de la aldea pueden haber traído esclavos o prisioneros de guerra a su asentamiento antes de asesinarlos brutalmente y comérselos. Pero estos aldeanos no eran los únicos que se comían a otras personas. El canibalismo era bastante común en el período neolítico temprano en Europa. Fue en la época en la que la agricultura comenzó a extenderse por todo el continente. Las aldeas a menudo luchaban contra otras aldeas por cualquier motivo y luego llevaban sus cuerpos a casa para comer. Los arqueólogos saben esto debido a las marcas en los esqueletos que indican que habían sido masacrados exactamente de la misma manera que los animales. Sin embargo, es imposible decir exactamente qué sucedió aquí. Definitivamente fue canibalismo, pero el motivo aún no está claro. Lo que sucedió fue extremo, ya que los arqueólogos nunca antes habían encontrado tantas víctimas canibalizadas y asesinadas en el mismo breve lapso de tiempo. Número 1. Pozo de la Muerte. 8000 años antes de hoy, una mujer de unos 19 años junto con un hombre poco mayor que ella cayeron en un pozo. O eso o fueron empujados. Los arqueólogos lo llaman un misterio de asesinato de la Edad de Piedra. Nadie puede decir si la pareja se cayó por accidente o si hubo un juego sucio. Parece un poco extraño que dos personas caigan en un pozo por pura casualidad. Uno sería comprensible, pero dos realmente te hace pensar. La pareja vivió durante la Edad de Piedra en lo que hoy es Israel. El pozo todavía existe después de todos estos años, cerca del antiguo asentamiento de Notni Sanit. El pozo en sí tiene 7.9 metros de profundidad, hecho completamente de piedra hundida en el lecho de una roca. En su desembocadura, el pozo se abre 1.2 metros de ancho. Los dos esqueletos no fueron las únicas cosas que los arqueólogos encontraron dentro del pozo. También descubrieron herramientas, basura antigua y huesos de animales. Parece que después de que las personas cayeron en el pozo o fueron empujadas, los aldeanos dejaron de usarlo para beber y lo convirtieron en un basurero. Incluso hace 8000 años la gente sabía que los cadáveres y el agua potable no se mezclaban. Pero desafortunadamente, no hay forma de saber si estas personas fueron asesinadas por algún villano malvado. Es posible que fueran asesinadas empujadas al pozo para contaminar el agua a propósito. Podría ser que alguien estuviera tratando de enfermar a todo el pueblo. Gracias por ver el video. ¿Cuál fue tu asesinato favorito de la antigüedad? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.